Buenos días. Bienvenidos al séptimo conversatorio virtual, las micro y pequeñas empresas y su desarrollo post-COVID-19. Damos la cordial bienvenida al licenciado Iván Mastino, gerente general de la cooperativa Ecaceso, para la presentación del expositor. Recordamos mantener los micrófonos en silencio. Para cualquier duda o consulta pueden realizarla por el chat o al final de la presentación pueden activar sus micrófonos. Bienvenido. Bien, gracias, buenos días a todos, gracias por participar de este séptimo conversatorio virtual que la cooperativa Ecaceso, conjuntamente con el Instituto Secope, estamos desarrollando o llevando a cabo en las últimas semanas. Para este día tenemos un tema sumamente interesante sobre el tema de las micro y las pequeñas empresas y quién mejor que nadie que nuestro expositor en el día de hoy para este tema, que su especialidad es mercadeo y ventas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. A su vez cuenta con una maestría en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y una especialización en microfinanzas en INCAI, en Nicaragua. Dentro de su experiencia profesional más relevante tenemos que ocupó el cargo de gerente general del Banco GT Continental Microfinanza, Banco de Microfinanza, reportando a la Junta Directiva. Se desempeñó como vicepresidente de Mercadeo y Negocios Alternos de Banco Delta y fue gerente de productos de Banco Continental de Panamá, teniendo bajo su responsabilidad todo el desarrollo de productos y servicios que ofrecen estas instituciones bancarias. También se desempeñó como gerente de mercadeo de prepago móvil en Cable & Wireless y ocupó el cargo de vicepresidente de la Red Panameña de Microfinanzas del 2014 al 2015 y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Red Panameña de Microfinanzas y también es socio de la firma MSM Holding. Dentro de sus principales proyectos se encuentran asesoría a la empresa Mi Financiera, Memorial International, asesoría en desarrollo de negocios, asesoría contable y financiera a Financiera Mi Éxito, al Centro Financiero Empresarial, asesoría contable y financiera a TrueLogic, asesoría contable y financiera a Rivesmith, desarrollo de negocios en Credit Corp Bank, desarrollo de negocio en Capital Bank, desarrollo de negocios en Forteza y también ha hecho algunas asesorías en materia de contable, más que todo con la cooperativa Ecaceso. Con ustedes los dejo con el licenciado, el máster Fabio Martínez. Adelante, Fabio. Gracias, Iván. Esa es una presentación muy buena, así que te voy a traer a todos mis conversatorios para que tú seas el que me presente siempre. De verdad que les agradezco muchísimo a Ecaceso, a la gran familia de Ecaceso, que ya siento que es mi familia, y a todos los que están presentes en este conversatorio. En estos días hemos estado en momentos muy complicados y todos los días conversamos y hablamos y decimos, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estaba pasando, ¿no? Ninguno de nosotros sentía que este año iba a ser tan difícil y no sé si se acuerdan y quienes se acuerdan de que decíamos, por favor, que se acabe rápido el 2019 y que venga el 2020 rápido, y a veces uno no sabe lo que desea, ¿no? Entonces, en este momento, nosotros nos encontramos todos, el país, el mundo entero, en un torbellino muy grande de muchos cambios. Pero los cambios son importantes desde el punto de vista que te permiten muchas cosas. Te permiten aprender, te permiten entender qué cosas tienes que hacer mejor y te permiten reinventarte. También te permiten
lamentarte, también te permiten hacer cosas que quizás decías yo quisiera hacer como estaba antes, pero creo que en este momento, y una de las reflexiones que siempre trato de decir en todas las charlas a las cuales me han invitado y en las que me toca participar, es que tenemos que seguir adelante y comenzar a poder entender cómo vamos a vivir en esta nueva forma de vida o en esta nueva normalidad. Y ya tenemos hasta palabras nuevas que no usábamos antes en el diccionario. Hoy les vengo a presentar qué es la Red Panameña de Microfinanzas, pero más que nada quiero darle las perspectivas de hacia dónde vamos a ir y desde nuestras perspectivas y lo que hemos estado viendo en el mercado, qué pensamos que deberíamos hacer un empresario de la micro y pequeña empresa. Y aquí es importante que comencemos diciendo que el que es micro y es pequeño es la empresa, no es el empresario. Así que trato siempre de no decir microempresario, sino decir un empresario de la micro y pequeña empresa, porque todos los que son empresarios o los que en algún momento han tratado de hacer un emprendimiento saben y conocen lo complicado y lo difícil que es eso y todos los retos que esto tiene. Y en este momento en el que estamos viviendo, creo que es un momento muy clave para darnos cuenta del valor que tiene la adaptación al cambio que tenemos nosotros, los micro y pequeños empresarios o los empresarios de la micro y pequeña empresa. Yo les voy a compartir mi pantalla y les quiero hacer una presentación de lo que es la Red Panameña de Microfinanzas. Entiendo que la están viendo, ¿cierto? Espero que sí. Sí la están viendo. Nosotros, en la Red Panameña de Microfinanzas, es una organización sin fines de lucro, panameña, donde están afiliadas todas las empresas financieras, bancos y cooperativas que tienen productos para la micro y pequeña empresa. Es una organización sin fines de lucro, no lucrativa, no religiosa. Es una organización que vela porque la industria siga adelante, porque la industria pueda sentir que hay un apoyo importante en todas las aristas, y de eso vamos a conversar un poco y estamos totalmente abiertos para recibir sus preguntas. Pero sobre todo, es importante el tema del gremio y el tema de estar congregados en una asociación. ¿Por qué? Porque en momentos como este es cuando nosotros nos damos cuenta del valor que tiene estar congregados. Si bien es cierto, ustedes, nosotros tenemos fundado desde el año 2008. Para el 2007-2008 en este país, y yo recuerdo que estábamos nosotros en un banco, en Banco Delta en ese momento, no existía la palabra de micro y pequeño empresario. Quizás pequeño empresario sí, pero no existía esa palabra. Uno iba a Nicaragua, uno iba a Perú, uno iba a Colombia, abría el directorio y encontraba que había microempresas. Sabíamos que habían bancos y financieras que le prestaban a la micro y pequeña empresa, y en Panamá en ese momento no existía eso. Y es un poco complicado el tema, pero quizás ahora, de ese momento acá, ya ha pasado más de 10 años, nos damos cuenta que definitivamente el motor del país son las empresas, las micro y las pequeñas empresas del país. Sabemos que es lo que mueve la economía, y sabemos también que nuestro país cada día más está tornándose a ser productores de cosas, a poder hacer y desarrollar negocios y desarrollar trabajo, generar ingresos hacia el país. Hago un paréntesis, ¿y por qué me estoy deteniendo mucho aquí? Porque es un punto muy importante, sobre todo pensando en Ecaceso y pensando en Chiriquí, que de alguna manera generan trabajo, generan ingresos, generan negocios. La mayoría parte del tema de agro viene de la provincia. Y eso es un poco lo que quizás nosotros en el 2017, cuando se fundó la red, estábamos pensando, y que sin equivocarnos nos dimos cuenta que agremiados era mucho mejor. Hoy en día el tiempo nos dio la razón. Hemos estado sentados en las mesas de trabajo del gobierno nacional, del Ministerio de Comercio,
de AMPYME, hemos estado sentados con el Banco Interamericano del Desarrollo, con un Banco Nacional, y hemos estado sentados gracias a que tenemos un grupo que es representativo, primero que todo, que le podría asegurar que está al 90% del mercado significado Pero ahí. es que ellos se desactivan de Y viaje. sobre todo porque tenemos estadísticas y porque podemos presentarles a las empresas, a los bancos, a los colaterales, a los fondeadores, estadísticas y números. Y eso es algo de lo que les vamos a ver ahora, porque realmente es algo que tenemos una falencia muy grande en Panamá, sobre todo si nos vamos a la banca, entramos a la superintendencia de bancos y vemos que hay estadísticas, pero cuando queremos buscar estadísticas de las financieras, hay una falencia importante. No hay que armarlas. Cuando queremos buscar, Iván, estadísticas de las cooperativas, no hay. Tenemos que entrar a buscar y armarlas. Pero cuando queremos ver estadísticas del agro, por ejemplo, no hay. No hay un lugar donde pudiéramos ver el mercado, la cantidad de préstamos, la cantidad de clientes, el crecimiento, el decrecimiento, la mora, la calidad de cartera, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Son cosas importantes para los fondeadores internacionales y para los organismos multilaterales. Pues la buena y lo interesante de nosotros y de la red y de esta organización que es de Panamá y que es panameña, es que nosotros sí contamos con estadísticas y ahora le vamos a mostrar un poco, ¿no? Estadísticas hechas por un organismo internacional que tiene toda la transparencia del mundo y que nos permite pues poder mostrar abiertamente cómo es el mercado. ¿Quiénes son nuestras afiliadas? Rápidamente, nuestro presidente es el señor Gonster Díaz, que es el gerente general de FEDPA. FEDPA es la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y si van a ver, cada una de las afiliadas tiene un papel interesante y tiene un papel diferente dentro del tema, ¿no? Pues todos creo que conocen a FEDPA. FEDPA, desde FEDPA se implementan programas directos para las cooperativas afiliadas y no afiliadas a FEDPA. Y la idea de FEDPA y la intención de FEDPA de estar afiliada a la red es poder incidir en que el negocio productivo de las cooperativas tenga un acompañamiento importante. Otro de nuestros afiliados es Banco Delta. Banco Delta fue el segundo banco de microfinanzas en Panamá. Me recuerdo, estuve en el equipo que trabajó en la conversión al banco de microfinanzas. Fue una tarea muy ardua, muy complicada, pero muy gratificante. Hoy en día, pues el banco es un banco que está dirigido en su, yo diría, 80 o 90% a la micro y pequeña empresa. Y es una tarea muy interesante que se hace desde la banca. ¿Ves? Estoy presentando una entidad que afilia cooperativas y un banco. Tenemos también a Microserfin. Microserfin es una organización que creció, comenzó como Fundes y bueno, creció a Microserfin. Hoy en día pertenece a la Fundación BBVA Microfinanzas, que es una fundación española. Y la particularidad de Microserfin y lo más interesante de esta organización es que tiene un alcance muy interesante y ellos llegan a muchos lugares donde no llega la banca, donde no llegan las financieras, pero con pequeñas sucursales son capaces de entregar un microcrédito en lugares donde quizás mucha gente no llega. Y estamos hablando de que Microserfin está prestando a clientes desde $500. Claro, algunos dirán, bueno, pero ¿qué son $500? $500 pueden significar la producción de una semana de una fonda, por ejemplo, o de 2 o 3 días de una fonda. Y esos son créditos de corto plazo que le van dando la vuelta y se van siendo productivos y hace que la gente crezca y sea más productiva. Tenemos afiliada también a Centro Financiero Empresarial, que es una entidad que pertenece a fondeadores internacionales como Development World Markets, Triple Jump y Desjardins, y también COLAC. Esto es interesante porque en este caso estas fondeadores internacionales de segundo piso hacen una entidad
financiera de primer piso que se llama Centro Financiero Empresarial, y lo que hace es que pues enfoca sus esfuerzos en las micro y pequeñas empresas en el país. Está también afiliada a Suma Financiera, que es una financiera nuevita del 2013, con una visión de enfocarse en temas de micro y pequeñas empresas y dejar o acompañar a clientes en ese segmento que va creciendo cada día más. Tenemos a Procaja, que es una empresa que yo diría bien interesante porque ellos están en Santiago, se fundan en 1996, trabajan para llegar a, sobre todo, créditos productivos y agrícolas, trabajan mucho en las montañas, con clientes que no tienen acceso y es súper interesante lo que hacen. Está afiliado también Financia Credit, FC Medios de Pagos. Esto es otra perspectiva totalmente diferente de lo que se puede hacer en las microfinanzas. Esta es una empresa totalmente tecnológica que tiene un procesador de tarjetas de crédito que son miembros principales de Visa y de Mastercard, que emiten una tarjeta prepagada de combustible en todo, para cargar combustible a flotas en todo el país. Están en todo Centroamérica con su tecnología y le llegan también a los micro y pequeños empresarios. Y está la cooperativa Juan 23, que pues algunos la conocen, que es una cooperativa fundada en el 66 y que se ha desarrollado mucho en créditos agrícolas, productivos y todo ese tipo de cosas. Como ven, tenemos una variedad de empresas que todo el mundo diría, bueno, pero son totalmente diferentes. Claro que somos diferentes. Y por eso estamos agremiados, porque la idea es que desde cada una de las perspectivas nosotros podamos lograr incidir e impulsar el crédito productivo. Esa es la idea y por eso está RedPAMIF. ¿Cuáles son nuestros principales funciones y labores? Primero que todo, pues acompañar a nuestras afiliadas para que ellas puedan tener una representatividad en el sector y que seamos representativos. Segundo es canalizar esfuerzos, recursos internacionales que vienen de la mano de nuestros aliados. Y ahora les voy a presentar un poco quiénes son nuestros aliados y que nuestros aliados canalizan a través de las afiliadas y de las redes locales e internacionales para que podamos, entregarle a los clientes de las afiliadas programas de desarrollo. Y lo último es poder representar un sector en crecimiento y un sector clave para el país. ¿Quiénes son nuestros aliados? Nuestros aliados son pues la Red Centroamericana de Microfinanzas, que ahora me voy a detener un poquito a que entiendan quiénes son, pero también trabajamos con la Fundación BBVA Microfinanzas, con ADA, con AMPIME, con el European Invest Bank, con el BESIE, con el BID, con la Corporación Suiza de Fomento y con muchos otros aliados que lo que hacemos es que a través de ellos destinamos programas y fondos para que las afiliadas puedan tener mejoras sostenibles, autodesarrollo y que sus clientes puedan crecer. Hablemos un poco de qué es RedCAMIF. RedCAMIF es la red centroamericana de microfinanzas, donde están afiliadas las redes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entre estas redes, estas 7 redes, RedCAMIF canaliza recursos y canaliza esfuerzos de programas, de fondos, de concursos para que las afiliadas y sus clientes puedan tener mejoras continuas y programas que hacen consultores del más alto nivel a precios subsidiados, ¿no? Y permite también que la red centroamericana con base en Nicaragua pueda ser un referente de la industria del sector. Y les explico por qué es esto, porque no es lo mismo poder entender que una red local pueda tener 50,000, 60,000, 70,000 clientes a poder estar representando una red centroamericana y del Caribe que ahora mismo está con más o menos 1.800.000 clientes. Entonces, son modelos un poquito más a escala que perfectamente puede sentarse a representar toda la región
conjuntamente con una red mexicana o con una red peruana o con una red colombiana, que son redes un poco más grandes y que nos llevan muchos años de desarrollo, ¿no? Cosas que se hacen en la red y que se hacen en la red CAMIF y que en red CAMIF y que hacemos para poder incidir y para poder mejorar los recursos y para poder mejorar la capacidad de las instituciones. Todos los años se hace una conferencia. Esta conferencia, perdón, cada 2 años se hace una conferencia centroamericana. Este año tocaba la conferencia centroamericana en Honduras. Cada año, cada 2 años se va turnando a cada país de Centroamérica. La anterior fue en Nicaragua, ahora tocaba en Honduras. Recuerdo que estábamos en enero en la junta directiva de esta conferencia que iba a ser en junio, y ya estaba gente totalmente afiliada, con pasajes comprados, con hoteles reservados, y se imaginan qué pasó, ¿no? Tuvimos que cancelarla producto de la pandemia. Pero bueno, nadie se escapa de este tema. Y en la conferencia lo que se hace cada 2 años es un poquito tocar base y refrescar con las cosas que están pasando en la región. Ver nuevas estrategias, ver nuevos segmentos, ver programas exitosos, se premia a la institución del año, se hace mucho networking, se conoce y se sienta y uno se entrevista, o las instituciones se entrevistan con fundadores internacionales. Es súper bueno y súper interesante. Pero déjenme detenerme un poquito y comentarles, y quiero leerles el título de la conferencia de este año. Se llamaba Hacia la innovación digital centrada en el cliente. Entonces ustedes van a decir, ah, no, ustedes sabían lo que iba a pasar. Pues no. Si antes del COVID, ¿qué era lo que estaba pasando? Todas las empresas estaban diciendo, me tengo que transformar, me tengo que transformar, tengo que ir a lo digital, tengo que ir a lo digital. Y es como cuando uno dice, tengo que rebajar, tengo que rebajar, tengo que rebajar, y nunca lo haces o nunca comienzas a hacerlo. Pues se quedaba mucho en temas de lo voy a hacer, es un proyecto que quiero implementar, el día a día nos tomaba por sorpresa, terminábamos programando, haciendo otras cosas, y lo más importante de todo es que nunca lo comenzábamos a hacer. ¿Y qué pasó con el COVID? ¿Qué nos pasó en este momento? Nos tocó. Y eso es parte de lo que venimos a hablar ahora, ¿no? Lo que está pasando hoy en día y cómo van a ser los negocios de ahora en adelante en esta industria y en todo Panamá. Hablemos un poquito de indicadores. Hablemos un poquito de lo que les comentaba al inicio. ¿Cuáles son los indicadores de la red? Pues déjenme verlo aquí porque lo voy a ver un poco más claro que allá donde están ustedes. Si ven, el 59% de nuestros colaboradores son damas, son mujeres. Y el 41% son varones. Más o menos tenemos una fuerza laboral entre todos los afiliados de... sí me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, sí. gracias. Tenemos una fuerza laboral más o menos de 1000 personas. Si ven, hay un indicador interesante que es el indicador de género. El indicador de género que se mide mucho es el tema de cuántos clientes son mujeres y cuántos clientes son hombres. Aquí lo voy a resaltar. Y si ven, está un poquito entre 40 y 35% en todas las instituciones. Si ven el tema de participación rural, hay mucha participación rural en algunas de las afiliadas, no todas. En Microserfín hay, en CFE hay, pero como les decía, más que nada Procaja y está más representado en el tema rural. Si vemos el tema de los asesores, pues el 45% son mujeres, el 55% son hombres, para una parque total de asesores de 309 asesores. Y esto es interesante, les explico por qué. Me voy a detener un poco aquí. Porque los asesores son personas que van a donde está el cliente. Y eso es importante que lo recalquemos y que nos detengamos a hablar de ese tema. En las microfinanzas y en las pequeñas empresas que nosotros atendemos o que se atienden en este segmento,
un asesor tiene una zona y es la zona donde él trabaja. Por ejemplo, hablemos de Bugaba. La persona que atiende Bugaba y todo lo que está a su alrededor solamente puede vender alrededor de Bugaba y él en su día a día atiende a los clientes que están allí. Eso significa que él tiene que ir casa por casa, barrio por barrio, como si fuéramos un censo, atendiendo a cada uno de los negocios que están a la vista, pero muchos no están a la vista. Hay gente que tiene quizás su talabartería en su casa, su zapatería en su casa, su horno en su casa y fabrican cosas, o hacen comida, o hacen empanadas, o hacen panela. Nos ha tocado mucho ir a ver clientes allá arriba en la montaña que hacen panela, en Cochea, por ejemplo. Eso es allá en Chiriquí. ¿Y qué les quiero decir con esto? Ellos tienen que ir, visitar al cliente en su negocio, tener una charla con ellos y explicarles que tienen acceso a un crédito y que el crédito puede ser productivo para mejorar su negocio, para comprar insumos, para comprar una maquinaria, para comprar una nevera, para mejorar su negocio. Luego hacen una cita con el cliente y regresan y le hacen un análisis al cliente. Un análisis al cliente que va desde los ingresos, los gastos, las ventas diarias, las ventas semanales, las ventas mensuales, el valor de los insumos de su negocio, la unidad familiar, cuánto gasta en luz, cuánto gasta en casa. Le construye el asesor un estado financiero al cliente en la segunda visita. Y eso lo trae nuevamente a la institución y la institución lo analiza, y no es hasta ese entonces que se le puede decir al cliente si tiene un crédito aprobado o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el asesor es realmente un asesor y un acompañante en el crecimiento del negocio del cliente. Y por eso es que se ven créditos pequeños a corto plazo que se van renovando y se van renovando y se van renovando, porque la institución acompaña en el crecimiento del negocio de estos clientes, que es muy diferente a la banca de consumo que estamos acostumbrados a ver, que pues yo estoy sentado en mi escritorio, escaneo mi cédula, mi ficha, mi recibo de luz, agua o teléfono, lo mando a un call center y un call center me dice si está aprobado o no, y luego me desembolsan en mi cuenta. Son cosas diferentes y no le voy a quitar valor a lo otro. Ambas tienen mucho valor. Sin embargo, una es más costosa porque el asesor tiene que salir, invertir en pasaje, tiempo, gasolina, zapatos, lluvia, esfuerzo para colocar el mismo dólar que se puede colocar sentado desde un call center, ¿no? Son perspectivas diferentes. ¿Y cómo se compensa esto? Pues con las tasas. Simplemente hay tasas que son más altas o un poco más elevadas que la de la banca de consumo, porque definitivamente es un negocio mucho más caro de realizar. Sigamos viendo estadísticas. De los clientes, el 39% son mujeres, el 60% son varones. Y esto es interesante porque la tendencia mundial es al revés. Usualmente, en el mundo de las micro y pequeñas empresas, sobre todo en las microempresas, es un 50-50 y usualmente se ve que las mujeres son mucho más emprendedoras que los hombres, son las que hacen el negocio, la que lo manejan, la que lo administran y la que usualmente lo llevan adelante. Pero aquí hay un indicador un poquito diferente. Nuestra cartera al día, estas son cifras de diciembre de 2019, la cartera mayor a 30 días, la mora está en 6.7%. Si ven, no es un indicador de mora muy alto, es un indicador de mora pues controlado. Hemos visto indicadores de mora mucho más altos, por ejemplo, en el negocio de tarjetas de crédito. Estamos hablando antes del COVID, ¿no? Después del COVID el tema va a ser un poco diferente. Eso significa que son clientes que definitivamente aprecian
el préstamo y aprecian la facilidad de lo que uno les da, porque son créditos productivos que les va a servir para el crecimiento de su negocio y que son créditos que les va a servir para el crecimiento de su familia. Y recuerden que no estamos hablando no solamente del negocio, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de colaboradores y estamos hablando de familias que dependen de ese negocio y que son negocios que perfectamente mantienen no solamente a una persona, sino a varias, ¿no? Producto de lo que generan. Terminamos en diciembre de 2019 con 60,000 clientes, con una cartera de 300 millones de dólares y se distribuye todo esto a través de 72 agencias en todo el país. Y esos 60,000 clientes se pueden convertir un poco como en 300,000 personas, que son los números que quizás algunos han visto en las estadísticas que hemos conversado, en los conversatorios y en las veces que nos ha tocado estar en entrevistas, porque definitivamente estimamos que cada una de esas empresas tiene entre 2 y 3 colaboradores. Entonces, se llega a un poquito más de personas cuando hablamos de esos 60,000 clientes. Si ven, estamos hablando de que por provincia el 2.4 está en Bocas del Toro de clientes, el 15.74 está en Chiriquí, el 6.9 está en Coclé, el 2.7 está en Colón, el 4.7 está en Darién, el 7.7 está en Herrera, el 4.5 está en Los Santos, en 39% está en Panamá y 15% está en Veraguas. Si ven, la concentración está en Chiriquí, en Veraguas y en Panamá. La concentración de clientes, ¿no? ¿Qué tipo de clientes y de negocios estamos haciendo? Se hace pequeña industria en un 4%, servicio un 33%, comercio un 14%, agro y forestal en un 9% y vivienda en un 4%, pero también se hace consumo. Y ojo, esto es importante y les voy a explicar por qué. Me voy a detener un poquito aquí. Porque hoy en día en la banca de consumo, los que son banqueros y entienden del tema, comprenderán que si la persona no gana $800 en adelante y tiene más de 2 años en su trabajo, y si la empresa donde trabaja no tiene más de 5 años y más de 200 clientes, las instituciones que se dedican a la banca de consumo no le prestan. Pero esta gente necesita consumo también. Definitivamente que necesita un televisor, necesita una refrigeradora, necesita construir una cerca en su casa, necesita celebrar el cumpleaños, el matrimonio de su hija. Entonces, hay acceso también a préstamos de consumo que todo se basa en el mismo análisis de la unidad familiar que es de donde se producen los ingresos, ¿no? Entonces, esto es interesante que lo conversemos y que se los muestre. Hablemos un poquito del mercado. Ya vimos el mercado micro, pero hablemos del mercado MIPE. Y esta gráfica que está aquí es una gráfica muy importante que no van a ver en ningún lugar. Y esto es una gráfica producto de mucha investigación, consultorías, trabajos que hemos hecho en algunas empresas de esto, donde nuestra estimación, y aquí le podemos poner la firma, es que el mercado de las micro y pequeña empresa debería ascender a diciembre de 2019 en 1.200 millones de dólares, repartido de la siguiente forma. Y van a ver que hay un mix. Estamos hablando de que en los bancos está Capital Bank con una cartera de 400 millones, Credit Corp con una cartera de 234 y Global Bank con una cartera de 157 millones de dólares. Y aquí se cuela un poquito de mediana empresa porque pues los bancos estos de alguna manera la pequeña llegan hasta pequeña que están en crecimiento, pero podríamos decir que es un mercado de micro y pequeña y un poquitito de mediana, ¿no? Luego vemos a Metrobank con una cartera de 255 millones.
Pero miren qué interesante. Mi financiera tiene 25 millones. Panacredit tiene 4 millones. Centro Financiero Empresarial tiene 44 millones. Financia Credit tiene 17 millones. Microserfín tiene 26 millones. Procaja 5 millones. Juan 23, 3 millones 7. Banco Delta 82 millones y Suma Financiera 14 millones de dólares. Diríamos que en este momento, y este es un tema son estadísticas pues hechas por nosotros, estamos hablando de una cartera de 1.200 millones. ¿Y por qué quiero pararme un poquito aquí? Porque se han escuchado que vienen ayudas del Banco Interamericano de Desarrollo para la micro y pequeña empresa por 300 millones de dólares. Y la pregunta mía es, ¿eso alcanza o no alcanza? Pues realmente no. Por eso las instituciones que estamos y los que están al frente de las instituciones van a tener que ser muy aplicados y disciplinados en cómo van a entregar esa ayuda y a quién se la van a dar, de manera que pueda significar una ayuda que haga que la empresa crezca y que la empresa produzca de una vez. Y es importante ese punto. Hablemos un poquito de la nueva visión, pero no podemos hablar de la nueva visión sin hablar de la visión de siempre. ¿Cuál es el impacto de las microfinanzas? ¿Cuál es la visión? ¿Y cuál es lo que nosotros consideramos un impacto comunitario y un beneficio familiar? Y es que todo comienza no por el crédito, sino por el ahorro. No sé si yo les puedo hacer una pregunta y de repente ahora me la contestan por el chat y se las voy a dejar abierta. Y es, díganme en cuál es el banco que más ahorra un empresario de la micro y pequeña empresa. Ahí la dejo. Luego viene el tema del crédito, pero no solamente es un acompañamiento del crédito, es un acompañamiento de seguros. Hay muchas oportunidades de crecimiento en el segmento de microseguros. Hemos visto casos donde quizás vamos a poner un caso real, un ebanista estaba haciendo su mueble y se vuela un dedo, literalmente se vuela un dedo. Y esa persona no puede tener un seguro en una compañía de seguros tradicional porque no hay producto para ese segmento. No saben ni conocen hacer el microseguro. Entonces nosotros en la red desarrollamos programas para que esa persona pueda tener un seguro que lo cubra mientras ese dedo que se voló se cura, se cicatriza y él pueda seguir por lo menos teniendo apoyo en su casa y que pueda seguir generando hasta que pueda seguir trabajando. Miren qué importante ese tema. Si la persona se hospitaliza, si a la persona le da una enfermedad y queda en el hospital, no puede seguir generando. Y no es como el asalariado que se hospitaliza y que pues le siguen pagando y tiene vacaciones y todo ese tema. Entonces, el tema de seguros, de accidentes personales, hospitalización, es importantísimo en este tema y es un tema muy importante para desarrollar y para ponerle el ojo que la gente está comenzando a ver ahora. Eso genera muchos temas de educación financiera y es que la gente tiene que entender que estas son cosas necesarias y nosotros hacemos programas para eso. Tenemos muchos programas de generación de viviendas propias. Entendemos que hay un déficit habitacional en el país que puede andar por las 200,000 casas, quizás un poquito más de eso, la última vez que lo vi. Cuidado que está mucho más grande. Pero hay programas donde la gente tiene que poder accesar a tener su vivienda propia y luego ir haciéndola crecer con mejoras continuas, con cuartos, para cuando la familia va creciendo. Generar programas de salud, higiene, agua potable, que la gente comprenda que esto es importante, sobre todo en un momento como el que estamos ahora. Poder lograr la inclusión financiera, que las personas tengan una cuenta, tengan un lugar donde puedan pagar el metro, donde puedan pagar un transporte público. Hoy en día esas cosas son más relevantes que antes. ¿Por qué? Porque el dinero va a desaparecer.
entiendan que quizás un dólar que le pase a alguien a ustedes puede estar infectado de COVID, aunque no lo crean. Y por ahí leía un meme que decía, oye, pero ¿qué dólar? Si al final lo que no tenemos es plata. Pues eso también es cierto. Pero lo que les quiero decir es que el tema de los medios de pagos electrónicos es vital y es clave que comencemos que lo hagamos. Al final, ¿qué genera todo esto? Pues empleo. Y es empleo que produce y que genera impuestos al país. Y como lo ven, es un círculo virtuoso que no para, que no se detiene y que siempre continúa. Y ese es el valor total y es el valor que le vemos a lo que hacemos. Y esa es la visión que siempre hemos tenido, pero hablemos un poquito de hacia dónde vamos. No podemos dejar por fuera el tema digital. No podemos dejar por fuera la reinvención y la transformación digital. Hoy tenemos todos tenemos un móvil. Los niños, hoy mi sobrino de 5 años, seguramente el otro año para su cumpleaños vamos a tener que tratar de regalarle un móvil, aunque no querramos, pero todo el mundo tiene un móvil, hasta 2. Y en el móvil hacemos todo. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizamos? Pues definitivamente WhatsApp, definitivamente Messenger, definitivamente Twitter y el correo electrónico, entre otras. Y esto se tiene que convertir, y no es que se tiene que convertir, es hoy en día el canal principal de comunicación de las personas y de las empresas. Y no se escapan las micro y pequeñas empresas de esto. Y se tienen que transformar. Hay herramientas digitales muy accesibles de asistentes virtuales por WhatsApp, de tiendas online. Hay tiendas online en estos días. Ayer estaba viendo en Telemetro el reportaje de una tienda online que se llama Yapa Ya, que por nada te montan una tienda online de lo que sea y te permiten poder vender por online tu producto. Entonces, ¿quién no va a decir que quizás pusiéramos comenzar a vender panelas online? ¿Quién no va a decir que todos los artesanos deberían poder comenzar a vender artesanías online? Y es que la nueva normalidad nos está llevando a eso. Ya la empresa tiene que ir pensando en una omnicanalidad y debemos ir comenzando a ver herramientas accesibles, porque las hay, de manera que podamos nosotros llegar a los clientes que tenemos hoy, o cuidado que a más clientes que antes, a través de estas herramientas. Y eso ya está pasando en el mercado de las micros y pequeñas empresas. Hemos asesorado clientes en República Dominicana, en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala, que ya están implementando sus asistentes virtuales. Entiendo que Caseso está en eso también y que prontamente está sacando su asistente virtual, lo cual lo felicito. Y la idea es estar al frente y a la vanguardia de lo que el mundo nos está exigiendo. Hablemos un poquito de esta gran comparación que es importante. ¿Por qué? ¿Cómo genera sus ingresos un asalariado y cómo los genera un empresario? Hoy en día, un asalariado genera, pues, sus ingresos van a estar complicados porque algunos le han colocado sus contratos lo han detenido, lo han puesto la palabra es que está el contrato, pues, congelado en el Ministerio de Trabajo. Pero un empresario está esperando que suelte su bloque para comenzar a generar ingresos. Y ya hoy, por ejemplo, aquí en mi casa llegó la persona que repara todas las ventanas, arreglar una puerta que estaba dañada y tenía 2 meses que no podía venir. Pero ya esa persona comenzó a generar ingresos automáticamente, de una vez. La capacidad de esa persona de generar empleo comienza a activarse cuando eres empresario. Cuando eres asalariado en este momento, pues está también deprimida. La capacidad de consumo definitivamente que se va a bajar. La de un empresario comienza a activarse una vez van abriendo los bloques. La perspectiva futuro pues es mediana, es muy complicado, muy difícil pensar que tú estabas trabajando en una institución 20 años, 15 años, 10 años y luego producto de la pandemia tienes que salir y no sabes qué vas a hacer. Es una situación muy complicada, pero la perspectiva futuro de un empresario, es decir,
yo quiero que hable a mi broker porque voy a salir a comerme el mundo. La capacidad de adaptarse aquí en un asalariado va a ser un poco más complicada. La capacidad de adaptarse de un empresario ha sido totalmente más fuerte. No venimos de un país en bonanza, venimos de unos 5 años muy difíciles. Venimos de 5 años de crecimiento, venimos de 5 años de estar cerrando negocios, producto de la crisis y del desempleo, de la inflación, producto de muchas cosas. Entonces, algunos cimientos estaban muy flojos para cuando llegó la pandemia, pero siempre tuvimos capacidad de adaptarse y un empresario va a tener la capacidad de adaptarse, achicarse, moverse de manera que pueda seguir creciendo. Actitud frente al cambio. Es mucho más fácil tener una actitud frente al cambio aquí y decir, bueno, si del cielo me caen limones, hago limonada, como dice un dicho muy famoso. Y por último, hay un solo ingrediente que necesita un empresario para salir adelante con todo esto, y es el acompañamiento. Y eso es lo que nosotros en la red le ofrecemos a la gente, y eso es lo que hemos estado trabajando en las mesas de trabajo, donde conjuntamente con las instituciones privadas y públicas le estamos ofreciendo el know-how, nuestro expertise, porque las personas y los empresarios van a necesitar acompañamiento para poder poner los recursos que les van a otorgar en el lugar correcto, de manera que puedan generar ingresos adicionales. Y este acompañamiento es clave, y este acompañamiento hay que darlo desde el interno de las organizaciones y desde afuera de las organizaciones. Con esto quiero cerrar un poco mi participación, no quiero extenderme más, creo que las preguntas son interesantes, con una sola reflexión. Tenemos que ser capaces de adaptarnos, tenemos que ser capaces de reflexionar y salir adelante. Esta crisis tarde o temprano va a pasar. Y en el momento que pase, ustedes van a tener que estar listos y preparados para poder ser mejores personas, mejores padres, mejores amigos, mejores ciudadanos, mejores empresarios, que es lo único que nos va a permitir construir un mejor país. Nuevamente le doy las gracias a Iván Mastino y a la Junta Directiva de CACESO por esta invitación y me reitero a las órdenes para todas las preguntas. Gracias, Fabio, por la verdad que estadísticas muy interesantes nos has compartido y la visión que tienen todo lo que son las micro y pequeñas empresas en Panamá, y también sabemos que a nivel de Latinoamérica es uno de los motores, uno de los pilares del crecimiento económico, y ahora en esta situación que con mayor razón lo necesitamos. Sabemos el gran aporte que hacen las micro y pequeñas empresas a la economía, sobre todo en la generación de empleos directos, inclusive empleos indirectos, al desarrollo, al consumo, inclusive de las familias. Y una de las estadísticas creo más interesantes y reveladoras ha sido el tema de género, de donde hay una mayor cantidad de mujeres o una cantidad importante de mujeres en lo que son las micro y pequeñas empresas. Y un dato importante, tú mencionabas que según las estadísticas, las mujeres generalmente son las que crean el negocio, las de la idea, las que mejor lo administran, porque es así. Y acá comentábamos, mientras hablabas eso, y decíamos, bueno, y también son las que mejores pagan, porque la experiencia ha demostrado eso. O sea, en términos generales, cuando analizamos carteras morosas por género, las mujeres tienen los mejores índices de morosidad cuando vamos a ver. O sea, tienen un mejor hábito de pago y comportamiento de pago que los hombres. Son estadísticas muy importantes y que le sirven a cooperativas, a empresas financieras, inclusive entidades bancarias, para dirigir todo lo que son las estrategias y las políticas de crédito y de negocio en estos segmentos, sobre todo ahora que las micro y pequeñas empresas juegan un papel sumamente importante en el desarrollo económico de Panamá
y también de Latinoamérica. Hemos seguido los conversatorios que han hecho a nivel de Latinoamérica sobre el impacto que tienen estas empresas y definitivamente son el motor para el crecimiento que tanto necesitamos. Mira, Iván, que te cuento un poquito que hay estadísticas en todos los segmentos. Yo leía o estaba en un foro de una organización en Panamá el año pasado que es exclusivamente para mujeres empresarias. Se me escapa un poco el nombre en este momento. Y me invita una cliente que es una doctora en economía y me dice, quiero que vengas a la reunión. Y ahí veía estadísticas interesantísimas y la que más me llamó la atención es que las juntas directivas que tienen un mejor performance en resultados son las que están compuestas por mujeres. O sea, las que siempre tienen un toque de una mujer dentro de la junta directiva que usualmente siempre están compuestas por hombres. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en todos los niveles el tema de género es un tema muy importante y se ha visto que las mujeres, como tú bien lo dices, son mejores pagadoras y llevan mucho más adelante su negocio que los hombres. Mira, pasaba ahora que yo me ponía a hablar un poco con mi familia y es el día que salían las mujeres, había muchos menos infectados que el día que salían los hombres. No sé por qué somos más desordenados nosotros. Sí, claro, y una muestra de eso, por ejemplo, la experiencia que tenemos aquí en el Caseso, que el 60% de las asociadas, o sea, de los asociados son mujeres. O sea, el 60% de la membresía de asociados de Caseso son mujeres. Entonces, Importante. y así vamos, si vamos viendo diferentes áreas, nos vamos a encontrar lo que predomina y es importante, como yo te digo, para desarrollar todas las estrategias de negocio a las cuales tienen que ir dirigidas, o sea, todos los esfuerzos de las empresas. Decíamos que las personas podían hacer o pueden hacer sus preguntas por el chat. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Aparentemente no hay ninguna. Si alguien quisiera hacer la pregunta directamente, también puede abrir el micrófono y con gusto entonces para que el expositor haga la respuesta a esa pregunta. También como le comentaba, ¿por qué los intereses de la pequeña empresa son tan altos cuando el gobierno debería ayudar en eso? Cada vez que yo me he metido a un negocio, los intereses me cobran 15, 16, 17%. Y uno no puede vivir así. Ok, esa es una buena pregunta y eso lo explicaba yo en parte del conversatorio. Te cuento un poco. En la banca, los intereses tienen que ver con el riesgo, ¿no? Usualmente, en este caso, el gobierno no tiene nada que ver para el tema de pyme, porque pues los subsidios usualmente se entregan al agro, ¿no? Y por eso los intereses del agro son mucho más bajos que cualquier otro porque están subsidiados por el gobierno. No es una mala idea que haya un subsidio para la pequeña empresa. Creo que lo van a tener ahora con los fondos que van a venir del Banco Interamericano del Desarrollo. Creo que esos fondos van a venir subsidiados. Pero yo explicaba un poco que el riesgo y las garantías son diferentes. El análisis es totalmente diferente. Salir a la calle, buscar el cliente, atenderlo, mantenerlo, cuesta un poco más. Para que tengas una idea, los encajes, que en Panamá no tenemos encajes, pero los costos de fondos andan más o menos en el 8% en las empresas que no captan depósito y que no son bancos. Cuando tú eres un banco, los costos de fondos bajan un poco más porque es lo que te pagan por las cuentas de ahorro, que todos sabemos que son mucho más bajas. Entonces, hagamos una comparación rápida. Si yo soy un banco, yo capto un dólar y te voy a pagar por ese dólar 2%, 2.5%. Pero si no soy un banco y soy una financiera, tengo que salir a buscar fondos internacionales en organismos. Por ese dólar, cuando un banco paga 2.5%, la financiera paga 8%. Ahí comienza la diferencia. Luego pongámosle que a los dos les cuesta lo mismo colocar el crédito y que el banco va a tener costos
internos de un 5% para pagar sus operaciones, aire acondicionado, sucursales, salarios, guardias de seguridad y todo ese tema, llega y te deposita al cliente, claro, un crédito en 7-8%, mientras una financiera o una microfinanciera que está recibiendo el dinero en 8%, tiene que salir a cobrar 13% y de ahí en adelante. Esa es la pequeña diferencia que hay, porque hay algunos lugares donde las financieras captan depósitos. Creo que estamos hablando de Perú, estamos hablando de Bolivia, y ahí se ha visto reducciones de tasas importantes. Entonces, el tema de la tasa es un tema de riesgo, de costos de fondos y quizás de regulación, que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque al final no es muy fácil de entender, no todo el mundo lo comprende y se presta mucho para temas populistas. Sí, yo creo que aparte para lo que menciona Fabio, el componente del riesgo es un componente sumamente importante y ojalá en Panamá, así como tenemos un subsidio para los créditos agropecuarios, un subsidio para las viviendas, para las viviendas nuevas, ojalá que en el futuro se pudiera crear algún tipo de fondo No es para el mala idea. subsidio a No es la mala micro y idea. pequeña empresa. O sea, Es una muy buena idea. definitivamente con esos créditos subsidiados, por eso que usted va a un productor agropecuario, puede conseguir en la banca estatal créditos al 2%, en la banca privada al 3,5% o al 4%. Correcto. Pero ahí hay un diferencial que el banco no lo va a dejar de ganar porque el Estado lo subsidia, y asimismo puede ser utilizar el mismo concepto para la micro y pequeña empresa, y máxime ahora en estos momentos que son el motor de la economía de nuestro país. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo estuve en Taiwán. En Taiwán hay un fondo de seguridad de préstamos donde se calcula que el mal pago es 7%, igual que ha dicho el orador. Entonces ellos, digamos, si prestan 100,000, tiene que tener un fondo de seguridad de 7,000. Y lo manejan normalmente los préstamos las universidades con ayuda del gobierno. Los intereses son bajísimos, los estudiantes aprenden porque le dan un cliente para hacer su seguimiento. Interesante. Se unen entre los dos, entre el empresario y el estudiante, y normalmente terminan asociados. Claro, porque uno lo está apoyando una idea de una persona nueva y joven que se une la experiencia con la fortaleza de la juventud, ¿no? Interesante. Entonces, yo sugeriría que tuviésemos reuniones con las universidades y con el gobierno para que con un fondo de $1,000,000, imagínense lo que podemos prestar sin riesgo de que no sea pagado. El fondo lo paga. Bueno, le Ahora, quiero decir algo que es un buen punto que usted está tocando, y es el siguiente. Nosotros, pues yo pertenezco a la junta directiva de AMPYME, soy el representante de la red en la junta, y se acaba de aprobar en la junta directiva de AMPYME un fondo de $50 millones para un programa que se va a llamar Profimipe. ¿Qué es Profimipe? Profimipe es un fondo de garantías que va a permitir que las instituciones microfinancieras puedan colocar un crédito, indexarlo en este fondo y que el fondo les dé un certificado de garantía para cubrir hasta un 80% del valor del fondo. Hasta allí, interesante el tema. Otro punto importante es que esos créditos van a salir casi 1.5% más bajos que los créditos como salían antes del fondo. Entonces, ya se está comenzando a ver un poco la curva del manejo de tasas. Yo creo que yo tengo aquí una estadística que le quiero mostrar. Déjeme ver si la puedo buscar rápido para no salirme de lo que estamos hablando. Aquí está. Y creo, Iván, que me vas a poder dejar compartirla
A ver si la tecnología de que tanto hemos hablado nos ayuda. Sí, 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 adelante. Está habilitada. Voy para Oye, allá, dame un segundo. ¿me Mientras podrían usted dar el habla. nombre de usted, por favor, y la dirección? Con mucho gusto, con mucho gusto. Fabio Martínez es mi nombre y voy a ponerle aquí a todo el mundo mi dirección de correo eh, para que las tengan y nos podamos comunicar con mucho gusto. Esta es la dirección, ya la tienen. Miren, aquí están, déjenme abrir las tazas, le voy a comentar. Esto a mí me pareció súper interesante y por eso lo puse. A ver, déjenme ver si lo tengo. Taza se llama, ¿verdad? Y está aquí, vamos a ver. Tazas. Ya va. Ya estoy con ustedes. Tenemos tiempo, Iván, ¿cierto? Sí, sí. Tenemos tiempo. Ok. Está en Pix. Esta gráfica me la robé, o sea, me la tomé de la presentación que hacía alguien en Ampime. Aquí está, mírenla. Y voy a compartir. Entonces, cuando comenzó ese programa, en promedio, miren cómo comenzó. En el 2012 estaba en 34.34, es una tasa nominal anual. ¿Ok? Y termina en el 2019 en 19.71. Eso es antes de el lanzamiento de Profimipe, que va a permitir que eso siga bajando. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que con programas como el que usted menciona en Taiwán y en otros países, hay un apoyo importante y un papel que el gobierno debe jugar como impulsador a que esto se traspase al cliente final, ¿no? Y eso es importante y ahí es donde tenemos que aprender a que los dirigentes despoliticen las decisiones, ¿no? Pero es complicado también. Adelante, Iván. Sí, ahí también porque ahora mismo para la micro y pequeña empresa también hay apoyos, digamos así, directamente, pero no en financiamiento, pero por ejemplo en AMPIME, el tema de los certificados de AMPIME, lo que le da la exoneración también del impuesto sobre la renta por 2 años, que eso es importante también. Y creo que inclusive hay muchos microempresarios y pequeños empresarios que no conocen de este tipo de incentivos y es un trámite sumamente fácil de hacer en esta institución y pueden empezar o sea, se están ahorrando, imagínense, 2 años de impuestos si están trabajando como persona natural, o sea, estamos hablando casi un 15% al año. Y si es una persona jurídica, un 25%. O sea, eso es sumamente importante que se pudieran canalizar a través de estas instituciones. Aquí nos está llegando una pregunta. Sí, dice, ¿cuáles son las actividades más comunes que desarrollan las microempresas? Y por ahí mismo, generalmente, ¿por cuánto tiempo es el financiamiento que me imagino que a nivel de las instituciones que forman parte de la red Sí. están dando este tipo de financiamiento? Mira, si ven en la gráfica que puse, comentaba que había actividades agropecuarias, comercio, servicio, sobre todo cualquier actividad. Yo para responder la pregunta de una mejor forma es cualquier actividad que sea lícita y que tenga un permiso de operación. Pero incluso hay instituciones dentro de la red que le prestan a gente que tiene su negocio informal desde su casa. Eso significa que si usted es una persona que desde su casa tiene una guardería y cuida niños y puede demostrar que va a hacer un salón para que los pone con aire acondicionado y sillones para que los niños estén bien,
y con sus estados de cuenta, su cuenta bancaria, con todo ese tipo de cosas puede demostrar. Hay instituciones que lo ayudan a eso. O sea, el tema es amplio, súper amplio. Y en cuanto al tiempo de financiamiento, yo creo que hemos visto, para decirles, en la cartera nuestra hay un plazo promedio de 18 meses. Pues son préstamos rápidos, son préstamos para producir, la gente los toma, los paga, los toma, los paga, los toma, los paga y así se va o los refinancia, ¿no? Pero en promedio andan por 18 meses. Sí, es importante porque que generalmente también he visto estadísticas que la mayor parte de esos créditos es capital de trabajo o compra de pequeños equipos que le permite Correcto. la generación, Activo fijo. y el repago es muy rápido, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho del fin del crédito que se le vaya a otorgar. También es importante para los micro y pequeños empresas. Hoy aprendí ese término que no hay micro y pequeños empresarios, sino lo que hay son micro y pequeñas empresas. Importante también el orden de todos los registros, controles, contables, porque muchas veces cuando llegan a este tipo de instituciones, esta institución le va a pedir, bueno, ¿cuánto tú vendes? Ah, bueno, yo vendo X cantidad, pero los tiene registrados y cuando ni tan siquiera una hoja de Excel o un papel que diga cuántos son sus ventas. Entonces, el asesor del cual mencionaba Fabio, tiene que empezar a levantar esa información y trabajar en base a flujos, porque son los flujos que tenemos y los flujos proyectados para poder medir la capacidad de pago de este empresario. Entonces, creo que si ya el empresario ya tiene eso adelantado de una manera muy ordenada, muy sistemática, aunque sea en una hoja de Excel, eso le facilita inclusive el acceso al crédito. Totalmente. Porque a veces los negocios son muy buenos el negocio, el modelo de negocio excelente, el empresario lo conoce muy bien, pero cuando se va a vender, digamos, la necesidad del financiamiento, el crédito no pasa, simplemente por no tener una información actualizada. Yo quiero, Fabio, que nos comente algo en base a tu experiencia como, o sea, también fuiste banquero, estás en esta área, tienes especialidades en microfinanzas, o sea, ¿cuáles son, digamos, los principales obstáculos que hay de este tipo de empresarios a lograr financiamiento? Porque a veces cuando tú hablas con ellos dicen, no, lo que pasa es que no me prestan. Yo estoy fuera, las financieras no me prestan, las cooperativas no me prestan, pero entonces hay muchos, digamos, muchos obstáculos que a veces están del lado del empresario que se pudieran ir mejorando para poder tener esa vía libre para facilitar el crédito. Mira, yo siempre le he dicho a mis clientes que esto es una mesa de 4 patas. ¿Y las 4 patas cuáles son? Primero que todo, una pata es que debes tener un negocio andando. Y para poder tener un negocio que tú puedas demostrar que definitivamente el negocio existe, debes tener los registros. Y es importante poder tener algún tipo de programa. Hay programas muy baratos para poder saber que contablemente hay una facturación que se cobra y que se pagan cuentas. Eso es lo primero que cualquier entidad financiera va a ver. Lo segundo que va a ver es, bueno, ¿qué garantías yo voy a poder tener para poder hacer ese préstamo? Esa es la segunda pata. La segunda pata, hay miles de maneras, pues depende del tipo de crédito, van a pedir garantías inmuebles, pero también se pueden usar garantías muebles o se pueden usar fondos de garantía como el que le estoy mencionando que dan PYME. Todavía en Panamá no han llegado los temas de fondos de garantías privados que en algún momento va a llegar, donde alguien te da una garantía para que tú vayas a tomar un préstamo y se le paga a ese fondo un porcentaje para que ponga la garantía. Eso en algún momento va a llegar. Esa es la segunda pata. La tercera pata, que es lo más importante para mí, es que ustedes tengan claro el flujo con el que se va a pagar ese crédito y que no sea producto de que vas a tomar un crédito para hacer un negocio nuevo que tú piensas que te va a dar XYZ adicional y que con eso XYZ adicional tú vas a pagar el crédito.
nadie le va a prestar a una institución así, porque las instituciones se basan en la capacitación, la capacidad de generación de negocios del hoy. Ven, hablamos de capacidad de un negocio en movimiento, hablamos de garantía, hablamos de poder lograr pagar el préstamo o la facilidad con el flujo actual. Y lo cuarto, que a veces no lo ven, es que la voluntad de pago del empresario se tiene que notar. ¿Y qué es importante en eso? Cuando uno llega y lo que dicen tus proveedores, lo que dicen tus referencias de crédito, lo que dicen tus clientes, lo que dicen otros bancos, lo que dice tu negocio, el orden que puedas llevar, la voluntad, como tú dices. Los empresarios de la micro y pequeña empresa, no porque sean pequeños, no pueden pagar, pagan bien. Pero hemos visto gente que quizás no paga en todos los niveles, y esa voluntad, esa parte cualitativa, tú, Iván, que eres banquero y lo has conocido, y los banqueros que están aquí, es totalmente capaz de cambiar alguien está compartiendo una pantalla. Sí, esa parte cualitativa es totalmente susceptiva a que un comité de crédito rechace un buen crédito o apruebe un mal crédito. Porque la parte cualitativa es clave para la toma de decisiones, y esa parte cualitativa la da mucho la asesoría, cómo tú presentes el crédito, cómo la gente vea tu negocio, que tus papeles estén en orden, como tú bien mencionabas. Eso es muy clave para que el banco diga, ¿sabes qué? A mí me gusta la voluntad de esta persona, me gusta cómo ha hecho su negocio, le voy a prestar para poder acompañarlo. Y usualmente cuando todos estos tiempos que hemos estado asesorando empresas desde el banco, desde afuera, desde la promotora, desde la consultora, siempre los clientes llegan con una pata que les hace falta. Oye, tengo un terreno que vale tanto, perfecto. Ah, pero es que no, el negocio lo voy a hacer. O tengo un negocio andando, pero es que no tengo garantías. O tengo un negocio, tengo una garantía, pero no, yo llevo todo en un cuaderno. O sea, hay que ayudarse un poquito, ¿no? Y esas son las cosas que los bancos comienzan a ver. Entonces, mi recomendación es, traten de tener sus cosas a la mano, ordenadas. Hay programas ya al acceso de todos que no son caros. El tema de la contabilidad es clave, tener la contabilidad con un contador. Hay contadores de todo tipo que no son caros. Y apoyar a que los bancos puedan hacer su trabajo y que los puedan hacer, y las instituciones financieras, las cooperativas, las microfinancieras puedan hacer su trabajo. Sí, bueno, tú sabes que ahora con esto de la pandemia y la moratoria que se ha dado a nivel de las instituciones, a estos empresarios que no estaba preparado, lógicamente lo sorprendió, porque ahora las instituciones le están diciendo, bueno, ¿cómo va a ser tu flujo? O sea, nos basamos en tu negocio actualmente, sí, pero la institución quiere ver más o menos cuál es la proyección de flujo en el próximo, por lo menos los próximos 12 meses, por lo menos hasta el próximo julio o junio del 2021. Y cuando el empresario no tiene esa información al día, se le dificulta mucho poder levantar un flujo a las entradas y salidas de su negocio. O probablemente el modelo de negocio cambió, porque antes vendía algo y ahora tienes clientes que ya no van a funcionar. Mira, yo soy parte de un comité de crédito de una empresa de factoring, y justamente ayer comentábamos en el comité, no podemos tomar decisiones en base a experiencias y a flujos pasados. Y si una empresa le fue bien el año pasado, no significa que le va a ir bien ahora. Necesitamos ver una proyección realística de tus flujos futuros, por lo menos de aquí a diciembre, y quiénes son los clientes, para saber si es hemos visto, por ejemplo, también tengo un amigo que tenía bares, restaurantes. El tipo los convirtió en supermercados, imagínate. Y hoy en día está vendiendo, pero fue tan rápido en reinventarse, lo cerró en la crisis y lo acaba de abrir, y todos los locales lo convirtió en supermercados. Y está vendiendo. O sea, la mente de un empresario adaptándose a su nueva realidad.
¿Ves? Y de eso creo que ojalá pudiéramos a nivel de la red, o podemos hacer hasta un convenio acá con la cooperativa y pudiéramos sacar muchas historias de este tipo que pueden servir de base o de guía para mucha gente. Y así Créeme yo que sé me que parece si a una los que idea están aquí espectacular. le preguntamos, oye, ¿usted conoce a alguien que tiene un negocio y lo convirtió en otra cosa? Y se están adaptando, ¿no? Gente que tenía, como tú dices, negocios de bar, y como los bares los cerraron, entonces tienen que inventar algo. Ahí hemos visto, por ejemplo, la gente ahora que vende legumbres, que van hasta su casa. La gente a veces no compraba en esos carros que llegaban hasta tu casa, porque probablemente cuando llegaban allá, el dueño de la casa no estaba era la muchacha que trabajaba allí, entonces no compraba, pero ahora en tiempo de cuarentena sí compran, porque cuando llegan a las casas sí están los dueños, y es más fácil comprarle al carro que está fuera de tu casa que ir al mercado a comprar. O sea, cosas como esa, hay muchas historias, sé que deben haber muchas historias Tienen y que haber. de éxito para que van a servir de guía, y ojalá podamos escribir un libro sobre historias de éxito en la pandemia. Buenísima Un libro idea, súper buena empresarial, idea. Buena ¿no? idea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo o lo que podemos Sí, aprender y de esta pandemia. dice alguien que y las personas les está gustando comprar así, es cierto. A mí me tocó y tengo gente que ha tenido que estar en su casa trabajando. Es complicado, trabajas mucho, haces mucho más y ya tienes que atender muchas más cosas, pero es súper cómodo que te traigan todo a tu casa, ¿ves? Y tú puedes bajar aquí, escoger la legumbre, escoger el queso, escoger los embutidos, imagínate, o sea, y era algo que no teníamos que esperar que pasara la pandemia para que pasara, pero lastimosamente a veces los grandes cambios llegan con grandes crisis, ¿no? Sí, no sé si hay otra. Bueno, aquí hay otra y las personas le están, bueno, comprar. De hecho, existe un contacto Sí. en torno de comunidad. Claro, se han hecho una serie de contactos de gente. Oye, yo conozco a alguien que vende, qué sé yo, la carne, te voy a pasar el contacto, el otro que vende la legumbre, el otro, el barbero que va a tu casa a hacerte el corte, que ya no tienes que ir a la barbería. O sea, hay un sinnúmero de negocios que se han ido desarrollando y adaptándose a esa nueva normalidad. Totalmente, totalmente. Y yo creo que bueno, como abrí mi charla y este conversatorio era, vamos a sacar las cosas buenas de esto. Yo no quisiera que mi nieto me dijera que yo estaba haciendo cuando vino la pandemia y yo le diga que yo estaba haciendo memes. ¿Ves? Entonces hay cosas que todos tenemos algo que hacer para ser mejores y este es un buen momento para aprovecharlo. Claro, la pandemia ha agilizado son los pasos del cambio a los cuales teníamos que ir enfocados ya a nivel personal, profesional, a nivel de los negocios, y hemos tenido que agilizar esos grandes pasos, ¿no? Totalmente. Creo que no hay más preguntas. No sé si Fabio quieras una reflexión final Sí. ya para dar concluido el Claro que conversatorio. sí. Agradecerte nuevamente, Iván, a ti, a tu junta directiva y a todos los ejecutivos de Caseso, a sus clientes. Reiterarme a la orden, nosotros en la red, tanto en Panamá como en toda la región, cualquier cosa que ustedes consideren en lo cual podemos apoyarlos, con mucho gusto. Sigan por el camino de la transformación y la reinversión. Creo que ustedes han sido pioneros y son siempre pioneros en el desarrollo del negocio cooperativo. Hay que trabajar mucho en el negocio cooperativo y en poder darle, de eso no hemos hablado, pero necesitamos que los jóvenes se enamoren de las cooperativas y que en las cooperativas comiencen a verse de una manera más fresca para que hayan cooperativistas con nuevos. Hay que rescatar un poco ese movimiento tan bonito, el movimiento que nuestros padres acostumbraron a tener. Mi mamá es una educadora jubilada y para ella su cooperativa es sagrada y toda la vida lo ha sido. Entonces, cuenta con nuestro apoyo en la red para cualquier programa que podamos tener para ustedes y para sus clientes, de manera que ustedes puedan seguir adelante. Gracias, Fabio. Créeme que ya durante la exposición tengo varios apuntes aquí, ya inclusive he hecho algunas agendas para empezar a dar esos pasos hacia dónde tenemos que ir y porque hacia dónde van
van los negocios hoy día. Nuevamente te agradecemos ese sí que nos diera desde la red de microfinanzas para acompañarnos en este conversatorio que sabemos que el tema ha sido muy interesante. Pudiéramos estar más tiempo hablando sobre la micro y pequeña empresa, Correcto. cuáles son los grandes retos que se tienen, los grandes desafíos a los cuales se enfrentan. Pero bueno, tenemos el tiempo un poco medido, sabemos que ya el tiempo prácticamente se nos ha agotado. Y no sin antes, aparte del agradecimiento a ti y a todo tu equipo, agradecerle a más de 50 personas que se lograron conectar tanto por Zoom como en el Facebook Live, donde Excelente. estuvieron participando de este tema, e invitarlos para el próximo jueves a las 10 de la mañana, donde vamos a tener otro conversatorio, y aquel se ha titulado Entendiendo la nueva normalidad desde un punto de vista psicosocial. Va a ser desarrollado por la licenciada Yulisa Castillo, especialista, una psicóloga, especialista en estos temas de psicosociales, cómo la pandemia ha llevado el comportamiento de la gente y sobre todo en el ambiente laboral. Los invitamos para el próximo jueves, nuevamente le reiteramos, totalmente gratis. La cooperativa hace con este esfuerzo y colaboradores, como en este caso, como el caso de Fabio Martínez y los otros expositores que hemos tenido durante toda esta semana, poder llevar información valiosa a muchas personas y lo importante, totalmente gratis. La información, la capacitación, que es fundamental para el desarrollo personal, desarrollo profesional, inclusive un beneficio que nos llevamos nosotros como personas, a nuestra familia, a nuestras casas, a nuestros hijos, y poder nosotros poder entender esta nueva normalidad. Así que muchas gracias a todos, a todas, estas más de 50 personas que se unieron al conversatorio. Fabio, muchas gracias, y a todo el equipo también de la red y de microfinanzas, y sobre todo agradecer a todos los colaboradores, a los ejecutivos de la cooperativa que han permitido este conversatorio, y también el agradecimiento, como siempre, a nuestra junta directiva y a la junta de vigilancia por apoyarnos en este proyecto. Así que muchas gracias y feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias a todos.